Claro, profe, ya. Muy, A ver, muy buenos días, compañeros. Somos el grupo número 4 vamos a explorar la estructura de condiciones múltiples. Esta estructura de condiciones múltiples es el control que señala y crea y utiliza algoritmos, pseudocódigos y diagramas de flujo. También se utiliza en el término de control para diseñar un programa específico. Lo que hace esto de que realiza y se refiere a un orden que se ejecuta esencialmente a un programa. Un diagrama ya de flujo se refiere a la descripción de formas geográficas mediante de figuras geométricas utilizando flechas, eh, eh, las secuencias y las indicaciones. El pseudocódigo crea mediante un lenguaje natural que nos lleva a una sintaxis para interpretar el lenguaje y los programas específicos. Por lo tanto, un diagrama está combinado entre el pseudocódigo y el diagrama ya de flujo para ser presentado en un programa específico. Por lo tanto, mediante de cuadros, rectángulos, cuando hay una condición y se realiza la estructura de condiciones condicionales. Esto tiene un control que analiza los datos simples y los numéricos alfabéticos y dando una lógica a lo que estamos buscando. Por lo tanto, estos archivos, registros, manejan una variedad de variables. Por lo tanto, estos contenidos pueden ser lógicos, numéricos, alfabéticos, por lo tanto dan el uso que se refiere a realizar diferentes programas, pueden ser programas contables, programas para niños, hay variedad ya de programas, por lo tanto, esto ejecuta una estructura constante. La estructura constante múltiples, en esta clase estamos viendo, la estructura de condiciones múltiples es las estructuras de comparación simple, que dan forma y dan la decisión específica que permite comprobar a una variable contra distintos posibles resultados ejecutando una serie de condiciones y una serie de instrucciones específicas para desarrollar un programa específico. Las estructuras de condiciones múltiples son aquellos escenarios establecidos o previamente definidos para ejecutar variables que permitan tomar una ruta decisiva. Estas rutas decisivas son las condiciones que vamos a realizar en un programa específico. Aquí vemos las condiciones, la condición sí, que nos señala vamos a ejecutar ya el programa, y la condición no se regresa al programa para algo está mal. Por lo tanto, estas condiciones son las instrucciones para ejecutar dichos programas. Por lo tanto, el sí son las condiciones del comando de comparación y las condiciones indican la evaluación del programa. Entonces, esto procede a la acción para realizar cuánto se cumple la condición y la instrucción son las acciones que se realizan cuando se cumple o no se cumple la condición de sí o no. Cuando se cumple sí, entonces ejecutamos bien ese dicho programa, y cuando dice no, ahí es que tenemos un error y se regresa al principio. Por lo tanto, esto procede las acciones que se realizan cuando no se cumplen las condiciones determinando una comparación de cierta o falsa. Esta acción hace que la estructura de las condiciones podemos tener no solo una o dos, tenemos varios caminos para realizar. Puede ser que un compañero tenga varios procesos, pero llega
al mismo punto que quiera ya llegar. Y el otro camino tiene un proceso específico, estructurado. Por lo tanto, él va a utilizar menos recursos y va a utilizar una mejor organización en el programa. A la siguiente compañera, por favor. Antes que pase, Luis, quiero hacerles aquí una pequeña pregunta, ¿no? Bueno, Claro aquí que sí. nos hablan ustedes en cuanto a estas sentencias del if, del de y del else. ¿Cuándo se Ajá. utiliza este tipo de palabras claves, se podría decir? Ya, esas se utilizan cuando vamos a realizar una condición. Sí, pero, a ver, un poquito más, bájele. A ver, Por ahí vi, ahí. ya, If, def y else. estos. Ujú. eh, y cuando estos, en algunos ya programas, ya podemos ya nosotros Para, ejecutar, dice, ya, dígame. para encontrar la condición correcta, donde tendrá que ejecutar instrucciones. Listo, pero exactamente dónde utilizamos el if, el de y el else. Eso también ya En lo la habíamos condición, hablado. profe. Ya, sí, estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, estas palabras claves son utilizadas específicamente cuando ya programamos, ¿sí? Son Ujú. palabras claves, ¿sí? O palabras reservadas de un lenguaje de programación. No sé si se acuerdan ustedes cuando estábamos viendo en tres cosas, ¿no? El pseudocódigo, el diagrama de flujo, y lo mismo ya lo pasábamos a un lenguaje de programación, específicamente C. Entonces, para nosotros identificar qué es una condición, una sentencia condicional, utilizábamos el if, ¿sí? El else, para indicar qué es el camino del no, pero en un lenguaje de programación como C. Ya. En cambio, para nosotros escribir un pseudocódigo, ¿cómo representábamos a una condición? Por las figuras geométricas. Sí, Pseudocódigo. A ver, pseudocódigo. Sí, pues, allá. con sí, dice. Ya, Con sí, sí, con ¿verdad? Muy sí. bien, con sí. Ajá. ¿Y qué más? ¿Cómo era por el camino Condición, del sí? ¿Cuál era el camino del sí? Entonces, Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿Y por el camino del no o falso? si no, Sí, si no. no, ¿Sí? si no, Sí, no. entonces. Entonces, eso era para pseudocódigo. Entonces, si nosotros aquí Ajá. vemos, por ejemplo, el if, el else, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la A un representación de una programa ya de sentencia programación. condicional, pero escrita ya en un lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces, Ajá. estas son ya palabras reservadas de un lenguaje de programación, específicamente C. Sí, profe. Entonces, eso, por favor, tenemos que saber diferenciar, ¿no? Continúe, Ya. Luis. Aquí, ¿dónde estoy? Estaba aquí, en la estructura. Le toca a otra compañera, profe. Ya, yo. La estructura iterativa o de repetición múltiples permite ejecutar una o varias instrucciones, un número determinado de veces o indefinidamente, mientras se cumple una condición. Es decir, esta estructura ayuda a simplificar los algoritmos, ahorrando tiempo valioso a quien resuelve problemas con ayuda del computador. En programación existen al menos tipos de estructuras repetitivas, las cuales a su vez tienen variantes en los diferentes lenguajes de programación. Las características comunes es que ambos tipos permiten ejecutar una o varias instrucciones. Bájale, Luis, por favor. Luis, Luis, o varias instrucciones, un número determinado de veces o mientras se cumple una condición. En esta estructura primero se hace el cálculo de la expresión lógica. Si el valor de esta expresión es cierto,
No, falso. Se ejecutan las instrucciones. Pueden ser una sola o más de una. Si el valor de la expresión lógica es falso, no se ejecuta nada. Las palabras sí, entonces y fin sí son palabras clave que permiten estructurar y dar sentido a las instrucciones. Por otro lado, es posible escribir la estructura anterior como sí expresión. Lógica, entonces, instrucciones. La estructura selectiva múltiple es usada para anidar condiciones lógicas mutuamente excluyentes. Su forma es la siguiente. Tenemos sí, expresión lógica, entonces instrucciones. Si no sí, expresión lógica, entonces instrucciones. Si no sí, expresiones lógicas, entonces instrucciones. Si no, instrucciones y fin sí. A continuación, mi compañera eh, Mayla. Buenos días. Se hace el cálculo de la expresión lógica si el resultado es cierto. Se ejecutan instrucciones y la instrucción selectiva se termina. Si no se hace cálculo de la expresión lógica, si el resultado es cierto, se ejecutan instrucciones y la instrucción selectiva se termina. Si todas las expresiones lógicas son falsas, entonces se ejecutan instrucciones. Este pseudocódigo contiene una estructura selectiva múltiple con condiciones lógicas exclusivas. La resolución se puede hacer con un pseudocódigo que contiene dos estructuras selectivas alternativas, una añadida a la otra. Profe, aquí ya iban ya los ejercicios, pero no tenemos todavía. Pero no añadieron al documento que van a subir a la plataforma los ejemplos. Nos tiene que ya pasar ya el compañero, ya lo vamos a añadirlos, profe. Ya, por ahí escuché en la exposición sentencias repetitivas. Sí. ¿A qué se refieren estas sentencias repetitivas? Esas sentencias repetitivas ya se entiende que son lo que mencionaba que eran cuando se repite varios procesos. ¿Ya? Bueno, Eso es lo que sí. existen diferentes sentencias repetitivas, ¿no? Que nos ayudan, como su nombre le dice, a repetir procesos o instrucciones. Ajá. Entonces, en ciertos casos, ustedes tienen que utilizar estas sentencias. Bueno, la próxima semana vamos a analizar exclusivamente esta temática, ¿no? Pero les adelanto, por ejemplo, existe una una sentencia repetitiva que es el for, el do while y el while. Bueno, y hablando en lenguajes de programación, ¿no? Por ejemplo, en los dos últimos que nombré, se incluye lo que es una condición, ¿sí? Entonces, cuando se cumple esta condición, se va a dar o se va a permitir repetir instrucciones, ¿sí? En cambio, el otro, el for que les digo, no tiene como condición específica, sino más bien viene a ser un contador, ¿sí? Que va contando las veces que se van repitiendo las instrucciones. Bueno, eso les adelanto, ¿no? Entonces, ¿por qué dentro de las sentencias múltiples, condicionales múltiples, nos hablaron ustedes de sentencias repetitivas? ¿Cuál es la relación? A ver, chicos. La relación de las condiciones repetitivas, que en un programa ya podemos ya hacer un proceso eh, determinado y en las repetitivas se repite el mismo proceso para llegar a un resultado específico. Eso es lo que yo entiendo, profe. Bueno, les explico, ¿no? En la sentencia, ¿por qué hablar de sentencias repetitivas dentro de las sentencias condicionales? Por lo que les acabé de mencionar. Hay sentencias repetitivas que utilizan condiciones para repetir instrucciones.
¿sí? Entonces necesito una condición para poder repetir instrucciones. Entonces ahí vienen las sentencias repetitivas, ¿sí? Pero bueno, eso les adelanto. Listo, chicos. Bueno, obviamente la parte fundamental o la parte principal era el desarrollo de los ejemplos, ¿no? En cada uno de los grupos. Bueno, lo que nos acabaron de dar es la parte teórica, eh, bueno, una introducción de las sentencias condicionales. Como ustedes saben, hay tres tipos de sentencias condicionales. ¿Cuáles eran estas? Las simples, las dobles y las múltiples, ¿no? Específicamente lo que estamos hablando en este momento son las múltiples o también conocidas como sentencias condicionales incorporadas o que se encuentran unas dentro de otras, ¿sí? ¿Cuándo se utiliza este tipo de sentencia, chicos? Bueno, depende obviamente del ejemplo, ¿no? Recordemos que son utilizadas para poder realizar controles, restricciones. Tal vez mientras más condiciones se haga, vamos a evitar menos errores en el programa, va a haber mayor restricción. Entonces, todo depende del ejemplo o del problema que queramos resolver, ¿no? Recordemos que al hablar de programación, obviamente, cada persona, cada analista, cada programador lo ve de diferente manera o lo resuelve de diferente manera, pero siempre tiene que llegar a cumplir el objetivo propuesto, ¿no? O darle solución al problema como tal. No sé si hay preguntas, chicos. Una cosa es pseudocódigo, otra cosa diagrama de flujo y otra cosa programa, ¿sí? En las clases anteriores habíamos visto ya las tres partes, ¿no? Las tres formas. ¿Cómo representar una sentencia condicional en pseudocódigo a través de la palabra sí, que me indica que es una sentencia condicional? Entonces, que es el camino del sí, y el sí no, que es el camino del no, ¿no? Recordemos que por cada sentencia condicional tenemos que dar un fin, tenemos que finalizar esa condición, ¿sí? Entonces, si hay tres condiciones, ¿cuántos fin va a haber? ¿Cuántos fin? Tres, ¿sí? Tenemos que abrir, dar inicio a la condición y a la vez finalizar la condición, ¿sí? Bueno, eso tomemos en cuenta. No sé si tienen alguna inquietud de los compañeros en cuanto al grupo. A ver, ustedes son el grupo número 4, ¿verdad? Sí, profe, en la siguiente clase podemos exponer ya los ejercicios. De repente, hoy ya Sí, nos quedamos obviamente. con No, la- no, sí, obviamente son los ejercicios Ya, porque eso es la parte fundamental de la exposición, ¿no? La parte teórica es importante conocerla, pero ajá. obviamente el objetivo de este trabajo grupal era precisamente analizar ejemplos, ¿sí? Muy Entender bien, los correcto. ejemplos. Ya, profe, muy Ya. amable, gracias. Entonces Disculpe. queda pendiente el grupo número Sí, 4. dicen, y tenemos que adjuntarle ya los ejemplos a la tarea, ¿sería? Sí, obviamente, yo voy a ya subir el día de hoy, más tardar mañana, voy a habilitar la tarea para que suban, ¿no? Por más Muy que sean amable, en gracias. grupos, por favor, todos tienen que subir en el tiempo determinado. Lo voy a dejar hasta el día domingo abierta la tarea para que puedan subir. Entonces, si tienen que hacer cambios en el documento, añada, bueno, usted ya depende del grupo y suba, ¿no? Todos, absolutamente todos tienen que subir. Hasta el día domingo lo voy a dejar abierta la tarea, ¿sí? A pesar que ya lo tienen, ¿no? Simplemente tienen que subir. Ya, gracias, chicos. Entonces les anoto como pendiente a ustedes para que puedan completar la exposición la próxima clase. No me hacen acuerdo, por favor, porque la próxima semana sí nos vamos a ir de largo con las temáticas correspondientes. Vamos a trabajar con lo que son sentencias ya repetitivas, ¿no? Y vamos ya a irnos involucrando en cuanto a lo que es ya la programación en lenguaje C. Entonces ya vamos a ir a la par. Hacemos pseudocódigo, diagrama de flujo y lo pasamos ya inmediatamente a lo que es el lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces vamos a ir ya de esa manera, vamos a ir trabajando, chicos. Listo. Vamos con el grupo número 5, por favor. ¿Todos están presentes del grupo?
Sí, listen. Sí, Ya. Entonces, por favor, vamos a continuar. Ya. No sé si, a ver, yo quisiera que hasta aquí me digan, por favor, ¿está entendido lo que son las sentencias condicionales? Recuerde que una sentencia condicional está estructurada de la siguiente manera, ¿no? Debe tener una expresión lógica, caso contrario, no es una sentencia condicional, debe tener un camino del sí y un camino del no, ¿sí? Entonces, esa es una estructura condicional o una sentencia condicional. Cuando hablamos de múltiples, obviamente, dentro de esa condición va a haber otra y así, así, ¿no? Entonces, estas son sentencias condicionales múltiples. Todo depende, vuelvo a repetir, del problema que queramos resolver, si queremos dar controles, restricciones, etc. ¿Sí? Listo, chicos, entonces vamos a dar paso al grupo número 5 que nos dé su postura sobre esta temática. Sigan, por favor. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. A continuación, vamos a exponer sobre el tema. Algoritmos, secuencias múltiples o anidades. ¿Cuáles son los algoritmos de estructura de selección? Una estructura de selección o selección múltiple es aquel que consulta el valor de una variable con varios valores posibles y cuando encuentra el valor correcto, ejecuta una línea de código o instrucciones terminando o saliendo de dicha estructura. Ejemplo, ingresar un número del 1 al 7 y mostrar el día de la semana. En este caso, la estructura evalúa la variable que tiene un número del 1 al 7 según el valor que contiene la estructura. Recorre desde el número 1 hasta el número 7. Si en este caso el número ingresado es 5, se detendría en el número 5 y mostraría el viernes como resultado y determinaría dicha estructura. ¿Qué es la estructura de selección múltiple switch? La estructura de selección múltiple switch permite seleccionar una ruta de entre varias rutas posibles en base al valor de una variable selector que comparará una lista de constantes enteras o de carácter C1, C2, C3. Cuando se encuentra una correspondencia entre el valor y el de la variable del selector y una constante, se ejecuta la acción o el grupo de acciones asociadas a una dicha constante. Si el selector no coincide con ninguna constante, se efectúa la acción por defecto si es que existe. A continuación, mi compañera. Consideraciones. Las sentencias BRIC y el caso por defecto default son opcionales. El caso por defecto default no tiene que ser el último de todos, sino que puede ser el primero u ocupar una posición intermedia. Luego de efectuarse la acción o las acciones de un case o de default, se procederá con la ejecución de la acción o las acciones de los case que siguen hasta encontrar un brick o hasta llegar al final de la estructura switch. Lo que ocurre primero es un error de síntesis. Tener casos duplicados. Las acciones pueden ser acciones simples o acciones compuestas. En el caso de acciones compuestas no es necesario colocarse entre llaves de bloque. Funcionamiento. Esta instrucción permite ejecutar opcionalmente varias opciones posibles, dependiendo del valor almacenado en una variable de tipo numérico. Al ejecutarse, se evalúa el contenido de la variable y se ejecuta la secuencia de instrucciones asociadas con dicho valor. Gracias. Ya listen, aquí van los ejemplos, entonces yo voy a compartir mi ejemplo, después el otro compañero y después el otro. Ya. Eh, bueno, aquí les voy a presentar un ejemplo sobre selección múltiple en la cual vemos que el algoritmo se llama una fábrica, en la cual vamos a definir eh,
los defectos, el producto y el grado, como por entero. Ahí puse, ahí puse escribir, digita el número de zapatos defectuosos, leer defectuosos, A ver, un ratito escribir, antes, disculpe que le interrumpa un momento. Antes de empezar a resolver, bueno, a poder explicar este algoritmo, quisiera que primero nos digan cuál es el problema que quieren resolver, ¿sí? ¿Cuál es el ya, enunciado? ¿Qué es lo que usted quiere resolver? Y en base a eso vamos a ir analizando si la propuesta que nos está dando va a permitir resolver el problema. ¿Sí? Por favor. ya. El problema que vamos a resolver es ver cuáles son los zapatos defectuosos de una producción de zapatos. Entonces, ¿cuáles son los zapatos que salieron? Ahí sí, ya. A ver, Entonces, un bueno, momentito. escribimos, Ya, un momentito. Ya, antes de que, bueno, sabemos que nosotros queremos saber el número de zapatos, me dice defectuosos, ¿sí? O darle una ponderación, según lo que estoy viendo, le están dando una ponderación de grado defectuoso, 5, 6, 7, 8, ¿o a qué se refiere eso de grado? No sería el número de zapatos, sería a qué grado pertenece el daño de los zapatos. Es lo que está planteado. Ya, pero hay aquí una escala, ¿no? Que yo estoy mirando de 300 a 600 o algo así. Es un rango, no es una escala, es un rango. O bueno, un Si está, rango. si está entre esos dos rangos, significa que el grado de daño es 5, perdón. No se ve, no vi bien. Entonces, eso es importante, ¿no? Primero conocer el problema o el enunciado y en base de eso no me darle escucho. solución. Sí. Bueno, vamos a continuar y nos van explicando. ¿Ya? Bueno, entonces de ahí vemos escribir, digitar número de zapatos producidos y leer producidos. Ahí va la condición. Si defectuosos prácticamente eh, es, es mayor o menor que 300. De ahí este signo que no sé cómo se llama, producidos a menor de 600, entonces grado 5. Si no, y def mayor de 300 Es- producidos, sí, sí. Entonces grado igual 6, o sea, el grado de, de, de pérdida. Si no, si def 300, a ver, producidos 600, entonces de grado de pérdida 7. Si no, si def eh, menor de 300, producidos mayor de 600, entonces grado de pérdida 8. 8. Fin sí, fin sí, fin sí, fin sí. De ahí escribimos el grado de eficiencia del operario es, y ahí nos va a reflejar el resultado. Cuenta, y podemos 150. Entonces ahí nos dice que el grado de eficiencia del operario es 6. Y bueno, aquí presentamos el diagrama de flujo. No, no se ve.
3023. Bueno, aquí en este ejemplo que he intentado buscar, he intentado que sea lo más entendible, ¿no? Eh, en este ejemplo dice que ingrese por teclado 3 notas y realizar su promedio. Escribir si aprobado, si el promedio es mayor a 7, escribir aprobado. Y si el promedio es menor a 7, escribir reprobado. Aquí primero nos va a pedir que ingrese la primera nota, el cual el programa va a imprimir el enunciado. Nosotros ingresamos la primera nota, se va a guardar. Y así seguimos, y así se hace con la segunda nota y con la tercera nota. Aquí en este caso he hecho el promedio, que el promedio va a ser igual a la primera nota, más la segunda nota, más la tercera nota. La suma de esto se va a dividir entre 3. Ya, más acá abajo vamos a escribir lo que es el promedio. El programa va a leer el promedio y si el promedio es mayor a 7, va a decir que usted ha aprobado. Y si es que el programa lee que el promedio es menor a 7, usted va a decir que es reprobado. Vamos a ver si corre. Ya, ahí está. Dice ingrese por teclado 3 notas y realiza el promedio. No sé si alguien me podría decir 3 notas del 1 al 10, por favor. 4, 7 y 8. Pero no se ve. ¿Qué se hace? Compañero, Sí, vuelva no a sé. compartir la pantalla. Comparta la pantalla, no solo el programa. Ahí, Sí. pues, ahí se comparte todo. ¿Ahí? Ya eso, ahí sí. Y ahí se le ve mejor. Ahí sí, reprobado, ahí sí está reprobado. ¿Están viendo ahí? Sí, Ya. Hay otros números, dime, a ver. ¿Alguien otros números para ponle comprobar? 10, 9, 7. Ahí están paso a paso, ¿no? Cómo se hace el programa. Ahí se realiza lo que es el promedio, ¿no? La operación y aquí está. Felicitaciones, te ha aprobado. Bueno, pues en este pseudocódigo, lo que serían las variables serían lo que es la primera nota, segunda nota y tercera nota, por lo que van a ser diferentes números, ¿no? Los que dijiste por teclado. También también la constante sería las operaciones aritméticas, como es la suma y la división, para realizar el promedio, ya que el promedio también sería una variable, porque en el momento en el que ingrese los 3 diferentes notas, va a cambiar lo que es el promedio, y asimismo, si cambia el promedio, también va a cambiar lo que es la secuencia, o sea, si es que es mayor a 7, va a decir que es aprobado, y si es que es menor a 7, va a decir que es reprobado. Gracias. Regresemos, por favor, al algoritmo. Ya. Esta es una sentencia condicional múltiple. ¿Se está aplicando una sentencia condicional múltiple en este ejemplo? Sí, la sentencia condicional múltiple, con lo que digo que si el número es
Si el promedio es mayor a 7, se escribe aprobado. Y si es menor a 7, se escribe reprobado. A ver qué dicen los compañeros. ¿Es una sentencia múltiple? Listen, no es doble. Es No, no doble, es. ¿verdad? Muy bien, es doble. No es múltiple. Recordemos que las múltiples tienen condiciones dentro de otra condición, ¿sí? Entonces, aquí lo que vemos es una sola condición, ¿sí? Pero bueno, regrese por favor al anterior ejemplo que nos mostraron. El mío, listen. Sí, el anterior que nos indicaron. Del ejemplo de los zapatos, algo así era. Ya. En este ejemplo sí se está utilizando sentencias condicionales múltiples, porque como usted puede observar, dentro de una misma condición hay otra, ¿no? Y así sucesivamente. Ya. En la primera condición, ¿qué nos está diciendo? Sí, me imagino que el número de zapatos defectuosos es mayor que 300. El símbolo que usted tiene ahí representa el y, ¿sí? O a su vez an. Son sentencias lógicas. And or not, ¿sí? And significa y, or significa o, y not significa negación, o no es igual, ¿sí? O diferente. Entonces, aquí este símbolo representa y. Quiere decir que las dos expresiones lógicas deben cumplirse para que vaya por el camino del sí. Si una de estas sentencias o expresiones lógicas no se cumple, ¿qué va a suceder? Se va a ir por el camino del no. No sé si me entiende. Entonces, ¿qué me dice en la primera condición? Si el número, me imagino, de zapatos defectuosos es mayor que 300 y, ¿sí? Me imagino que pro debe ser la producción total de zapatos, ¿no? Me imagino. Entonces, la producción es menor que 600. Si estas dos expresiones lógicas o dos expresiones condicionales se cumplen, ¿por qué camino va a ir? Por el entonces, ¿verdad? Es decir, por el sí. ¿Y qué va a asignar? A grado igual a 5, ¿sí? Pero, por ejemplo, mire, si el número de zapatos defectuosos es mayor que 300 y supongamos que la producción no es menor que 600, yo que sé, es 700, mire. Entonces, una sentencia no se cumplió. ¿Por qué camino va? Bueno, Por el no. Para que vaya por el sí, ¿qué significa? Que las dos sentencias que tenemos aquí deben cumplirse, porque hay un y, me dice. Entonces, esta sentencia y la siguiente se cumple, va por el camino del sí. Pero si una de las dos no se cumple, ¿por dónde va? Por el camino del no, ¿sí? Entonces, aquí hace la siguiente comparación. El número de zapatos defectuosos es menor que 300 y la producción es menor que 600, ¿sí? Entonces, si las dos se cumplen, entra por el camino del sí de esta condición. Caso contrario, se va por el camino del no y sigue realizando condiciones, ¿no? Verificando si se va cumpliendo o no se va cumpliendo. No sé si estamos claros, chicos. Y si fuera lo contrario, mire, en vez de y fuera o, ¿qué significa eso? ¿Le da el mismo sentido? No, porque ahí se puede cumplir una de las dos y se va por el camino del sí. Mientras cumple Eso, una ¿no es cierto? condición. Le da la posibilidad de que se cumpla una de las dos, no necesariamente las dos, pero cuando es el y, las dos obligatoriamente tienen que cumplirse, las dos, ¿sí? Cuando es el o, cualquiera de las dos puede cumplirse, con tal que una se cumpla, entra por el camino del sí, listo. Y por el no, perdón, por la sentencia not o diferente, bueno, igual se hace la comparación correspondiente.
No sé si si se entiende, chicos, el ejemplo. Este símbolo, ¿qué significa? ¿Sí? En programación, por ejemplo, en vez del ese símbolo podemos poner AND. ¿Qué significa? AND. Y. Eso significa. ¿Sí? El O, OR. Diferente o negación, NOT. ¿Sí? Ya. ¿Estamos claros? Ya, entonces, si hay algún ejemplo que usted requiera, que no necesariamente estas dos expresiones lógicas o condicionales se cumplan, ¿qué símbolo debería ir aquí? ¿Qué sería aquí? ¿El I o el O? Puede repetir, por favor. Por ejemplo, cuando yo no requiera que las dos condiciones o estas dos expresiones se cumplan, ¿sí? No necesariamente quiero que las dos se cumplan. ¿Qué iría aquí? ¿El I mismo o el O? El O. El I. El O, ¿verdad? ¿Cómo se representa el O? Es la V o es el símbolo al revés, ¿sí? La I, si le ven que es la V como para abajo, ¿sí? El O, ¿cuál será? La V, ¿no? El símbolo contrario de este. ¿Sí? Ya. Entonces, si usted aparece por ahí algún ejemplo donde queramos nosotros que dos expresiones lógicas se cumplan, ¿sí? O una de ellas se cumpla, entonces tiene que usted decidir si es un I o si es un O. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya, entonces, ¿cuál va a ser la simbología para el I? En pseudocódigo. ¿Cuál va a ser? Este símbolo que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Cuál va a ser para el O? ¿Cuál va a ser para el O? Escríbale, por favor, para el O ahí. Al ladito nomás, ¿no? Al ladito del símbolo I. Ya, ahí póngale, el O. ¿Cómo lo escribo? Es la V. Es, ¿cierto? Ya, algo parecido a eso. ¿Sí? ¿Estamos claros? Listo, chicos. Entonces, mire cómo se va haciendo esta estructura de las sentencias múltiples. Una sentencia múltiple dentro de la otra y así sucesivamente, ¿no? Esos son sentencias múltiples. ¿Ya? Si no cumple la primera, se va, yo qué sé, por el camino del sí o por el camino del no. Y mire, cada vez se va utilizando más sentencias condicionales para ir verificando esto, ¿no? Entonces, si la primera no se cumple, vamos a verificar con otra condición, con otra y así sucesivamente. Recuerde que por cada sentencia condicional que usted abra, se podría decir, o usted coloque, tiene que ir un fin sí. Tiene que obligatoriamente cerrar esa condición, ¿no? Que es algo muy diferente al fin de algoritmo, es otra cosa, ¿sí? El fin de algoritmo me indica que el algoritmo finalizó, ¿no? Todo el algoritmo. ¿Ya? ¿Estamos claros, chicos, lo que es una sentencia múltiple? ¿Sí? Listo. No sé si tienen preguntas los compañeros, si no vamos a dar paso al siguiente grupo. Gracias, chicos. Dicen, yo no tengo una pregunta, Sí, pero sí. tengo una sugerencia. Tengo una sugerencia. Sí, diga. Sí puede aportar. Que sería bueno que siempre cuando se hagan los algoritmos definan las variables, porque en el algoritmo de promedios que nos indicaba el compañero, si yo ingreso un decimal no me va a leer, porque no está definido que lea decimales, solo números enteros. La definición de variables, me dice usted. Bueno, Ajá. ya, puede ser una opción, ¿no? Que usted puede, dentro del pseudocódigo,
definir variables o constantes. Sí puede hacerlo, para que tenga una mejor comprensión. Bueno, vamos a dar paso al siguiente grupo. Listen, Dígame. es que son 3 ejemplos. Ah, ya, listo. Listo. A ver, explíquenos, por favor. Como les decía, ¿no? Primero analizamos el problema, planteamos, por favor, el enunciado. En base a eso vamos analizando cuál es la solución posible que estamos dando al ejemplo. Buenos días. Este es un programa de compra de camisetas por mayor. Aquí ingresamos la cantidad de camisetas que vamos a comprar. Y aquí ingresamos el precio. Digamos que cada camiseta cuesta $10. Y si el costo de la camiseta es mayor, se hace un descuento del 20%, de 20 centavos por camiseta. Eh, es- ya. Y si no, el costo de la camiseta va a ser menos de 10 centavos. Eh, y el, y el total de pagar las camisetas. Igual, no es una sentencia, no son sentencias múltiples, chicos. Vemos ahí Ah, solamente una condición. Sí, las sentencias múltiples deben tener más de una condición. ¿Sí? ah, También se las conoce como sentencias anidadas, ¿no? Porque va dentro de una va otra y así sucesivamente. Aquí en este ya. ejemplo estamos viendo solo una condición. Ya. Obviamente hay sentencias o instrucciones tanto por el camino del sí como por el camino del no. Pero básicamente es una sentencia. Pero bueno, sigamos, por favor. Ya. Supongamos que compramos 20 camisetas. eh, y ingresamos el precio. El precio de cada camiseta, digamos, cuesta $10. El costo a pagar, el descuento es del 40% y el total de pagar es 160. Sí, ¿verdad? Aquí tengo otro programa que es este es el pago de docentes por categorías. Si el docente está en la categoría A, toca pagar $300. Y si no, está en la categoría B, que toca pagar 200. Y si no, está en la categoría C. Ah, y aquí está, el monto que toca pagar es 300. Más o menos. Ah, a ver. Y eso sería todo de la de, de Bueno, en los este último ejemplos. ejemplo sería bueno analizar el enunciado, ¿no? ¿Qué realmente nos pide y cuáles son, en este caso, los datos que necesitamos ingresarlo? Ahí veo dos datos, N y C, me parece. Entonces, bueno, la estructura que le va haciendo, obviamente, son sentencias
condicionales múltiples, como vemos, están anidadas, no una dentro de la otra, pero para poderlo entender de mejor manera sería bueno analizar primeramente qué es lo que nos está pidiendo el enunciado, ¿no? Listo, chicos. Bueno, entendemos lo que son sentencias anidadas o múltiples. Entonces, dependiendo del ejemplo, dependiendo de lo que nos pide, nosotros podemos aplicar este tipo de sentencias, ¿no? Listo. Vamos a pasar al grupo número 5, por favor. Somos el 5, Perdón, Lisa. el grupo número 6, no 6, perdón. Buenos Ya, días, les licenciada. escuchamos, por favor. Buenos días. Ya, buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 6 y vamos a hablar sobre las sentencias condicionales múltiples o anidadas. A continuación, mis compañeros van a explicar los ejemplos y la teoría. Podemos decir que una estructura condicional es anidada cuando por la rama del verdadero o falso de una estructura condicional hay otra estructura condicional. El diagrama de flujo que se representa contiene dos estructuras condicionales. La principal se trata de una estructura condicional compuesta y la segunda es una estructura condicional simple y está contenida por la rama de falso de la primera estructura. Es común que se represente estructuras condicionales anidadas aún más complejas. Las estructuras condicionales anidadas consisten en tener una instrucción condicional dentro de otra, es decir, dependiendo de la veracidad o falsedad de la primera condición derivada a otra condición. Una sentencia condicional puede contener a su vez otra sentencia anidada, es decir, dentro de cada bloque de ejecución se implementa otra estructura de control, contendrá sus propios bloques de ejecución. Por ejemplo, aquí podemos ver el gráfico. En el inicio arriba, la condición. Aquí podemos ver el falso y el verdadero, el bloque 1 y el bloque 2 y el fin. A continuación, mi compañero. Los ejemplos. Ejercicio número 1. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, compañera, sí, compañera. Ejercicio número 1. El algoritmo que yo planteo es para ver si ya cumplió años o si ya cumplió, cuántos años tiene. Dependiendo de los datos que se haya ingresado. Entonces, en la entrada de datos ponemos, digamos, la fecha de nacimiento y los días actuales que se vaya a ingresar. El proceso es comparar las fechas de nacimiento y las fechas actuales para poder saber si ya cumplió años o aún no lo hace y poder calcular la edad según los datos que se haya ingresado. Y la salida mostrará si ya cumplió los años o aún no y la edad según los datos. La siguiente. Ya, aquí está el algoritmo, en el cual el algoritmo lo he llamado cumpleaños. En las variables podemos definir como el día, mes y año de nacimiento y el día, mes, año de actual. Y esto los definimos como entero. Y, escribimos el día de nacimiento y al momento de ejecutar vamos ingresando los datos, tanto de los días, mes y nacimiento, tal y como está aquí en el algoritmo y cómo nos va a ejecutar. Y cuando utilizamos las sentencias condicionales, estamos comparando tanto los días actuales y el día de nacimiento. En este caso diríamos que si el día actual es menor o igual al día de nacimiento, escribiríamos si ya cumplió años o aún no lo hace. De la misma manera con los meses y con los años. Y al finalizar nos estaríamos restando los años para saber cuántos tiene. Pero todo depende de los datos que se ingresen. En este momento vamos a ejecutarlo
con el diagrama de flujo para que se pueda comprender un poco mejor. Compañero Matías. Ya, y ya le compartes. Ya, muchas gracias. Licenciada, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. Mire, el mismo ejercicio que el compañero Matías nos va a compartir en pantalla es mi ejercicio, digamos así. Pero en mi computadora no se ejecuta de la manera que, digamos, que le sale él, porque, digamos, hasta ayer en la mía sí se ejecutaba bien, pero hoy en la mañana no me da los datos como debería darlos. Pero en la computadora del compañero Matías sale que el ejercicio sí está bien hecho. Por eso es que le pedí a él que por favor me ayude compartiendo. Ya no hay ningún problema. Ya, aquí tenemos nuestro algoritmo. Esta es la ejecución y este es el diagrama de flujo, en el cual los datos que vamos a ingresar en el diagrama de flujo, digamos, se nos va a iluminar o se va a reflejar un poco más según los datos que vayamos ingresando y que nos vaya pidiendo la ejecución. En este caso es el día de nacimiento que vamos a ejecutarlo. Con cualquier dato nos puede salir. No es necesario, digamos, ingresar una cierta cantidad de datos y ya. Entonces, en este día de nacimiento vamos a ingresar 22. Y aquí nos refleja, luego viene el mes de nacimiento, vamos a aplicar el 10, que sería el mes de octubre. El siguiente dato es el año de nacimiento, que sería 1995. Y como verán en el diagrama de flujo nos va a ir, digamos, un paso a paso ejecutando de la manera, digamos, donde se va a ir cada dato que estamos ingresando. El día actual sería esta fecha que estamos 24. El mes actual sería 2, que estamos febrero. El año actual, que sería este año en curso del 2023. Y aquí nos da... No, y salió error, licenciada. No sé por qué pasa esto. No sé si usted nos podría explicar porque hasta hace un momento sí funcionaba. El objetivo es de que si cumple la condición, pasaría lo que acabo de pasar ahorita al momento de ejecutarlo. Pero si no cumple esa condición, nos llevaría a la siguiente condición. De igual manera, si es que cumple, se terminaría y finalizaría el algoritmo. Caso contrario, seguiría buscando la otra condición, que en este caso sería la última y la tercera, en la cual están, digamos, aquí puestos los datos de los años y como ya cumplió años, entonces ahí sí finalizaría el algoritmo. Pero entonces es una prueba de escritorio. Usa el ejecutador a paso y ven cuál te salta. Conforme se va ejecutando paso a paso, tú también andas ejecutando en una hoja el algoritmo. Ahí ves si tienes un error, si es tuyo o es del PCI. No, lo que pasa es que, mira, lo mismo que pasó aquí en este ejercicio que acabo de explicar, me puso a mí también mi computadora y yo pensé que era un error de mi computadora. Entonces con Matías le pedí por favor que ejecute los datos que él desee en la computadora de él y salía bien, o sea, te da, digamos, los años. En este caso, digamos, se pasó directo y es algo que no comprendo que el por qué pasa eso. Porque, digamos, el algoritmo no refleja ningún error. La prueba de escritorio tampoco no se puso como prueba de escritorio. A ver, dice que día 22. Pero le da la respuesta correcta, porque dice ahí usted tiene 28 años, me parece que dice.
Sí, esta es la respuesta correcta, licenciada. Como le decía, aquí los datos que se ingresó, o sea, puede funcionar con cualquier dato que usted ingrese, igual le va a dar la fecha, según los datos que ingresados. Pero, como le decía, esta parte no la comprendo porque hasta hace un momento esto, digamos, les llevaba camino a camino por las condiciones. Como no cumplía, entonces seguía buscando las condiciones hasta que las cumpla y finalizar el algoritmo. Pero en este caso, digamos, nos llevó directo a finalizar el algoritmo. No sé si usted me podría explicar el por qué o qué pasó. Pero llegó a ver, en este momento, el resultado que usted tiene es el que debía ser. Sí, este es el resultado. Pero como aquí estamos ingresando días y meses, entonces según los días y según los meses todavía no se cumplía años. Pero al momento de llegar hasta los años, entonces ahí sí. Entonces esta sí es la respuesta correcta. Pero no, digamos, no siguió el camino que debería haber seguido por las sentencias condicionales que están aquí planteadas en el algoritmo. Ya, cuando se salta, Un puede año ser actual, creo. porque, Ya no pasó sé, el tal año. vez está Por mal eso dije. estipulada la condición, ¿sí? O a su Pero vez, esa condición ya no cumple o ya no tiene por qué ingresar a la condición y por eso se salta directamente al resultado. Por eso yo le preguntaba si el resultado que obtuvo, que dice 28 años, es al que debería haber llegado, es el correcto. Sí, licenciada, es el correcto. Podemos hacerlo para ver si nos lleva por las otras condiciones o a ver si... Es que María, depende. María, ponle el año, ponle la misma cosa, pero el año 2022, ahí te va a salir que tienes 27 años. Compañero Matías, podemos volver a ejecutar. Pero en vez de 2023, ponle 2022 y o sea, el algoritmo está bien, sino que las condiciones de los, como decir, o sea, faltaría una condición para que diga que debe estar dentro de un rango determinado para que me determine si es que cumplió o no años. No sé si no me hago entender. Es que ponte, es que solo haces que te calcule el número de años por el año, no por los meses. Por eso tú pones cualquier fecha de este año, te va a calcular 28 años. Claro, pero ya te digo, o sea, cuando se ejecutó, o sea, por los meses y por los días te sale que no cumples años todavía. Claro, por los años obviamente sí te va a calcular, pero por los meses y por los días va a salir que no. Sí. Aquí estamos ingresando otros datos para ver si nuestro diagrama de flujo cambia o utiliza los otras condicionales. Mira, entonces aquí con estas fechas que cambió el compañero Matías, sí me sale. Entonces, según la primera condición, te decía que en comparación el año de nacimiento es mayor o igual al año actual, entonces te sale que aún no cumples años. De la misma manera con los meses, y solo en los años de la comparación, tanto el año de nacimiento como el año actual, entonces ahí sí te va a calcular la edad, que en este caso el compañero Matías le salió que tiene 20 años. Entonces, no sé si le puedes compartir el diagrama de flujo, por favor. Y aquí dentro del diagrama de flujo para ejecutar el paso a paso para ver cómo las sentencias condicionales buscan, digamos. O se van ejecutando una a una cuando la condición no se cumple. Entonces creo que primero debes comparar el año, comparar los meses, o sea, debería ser al revés para que te salga lo que tú quieres realizar. En este caso sí va a salir, mira, porque por eso estamos ejecutando desde el diagrama de flujo para que se vaya viendo el paso a paso y aquí se pueda ver, digamos, si la condición no cumple en los días, se va a pasar a los años. Si no cumple, digamos, a los meses. Si no cumple en los meses, se va a pasar a los años y en los años, como sí cumple esa condición, entonces se va a finalizar el algoritmo. ¿Por qué? Porque ya cumplió esa condición. Compañero Matías, ¿podemos ejecutar el paso a paso con los datos ingresados, con los datos que tú ingresaste, por favor?
Ahí está. Entonces aquí podemos poner cualquier dato y tiene que salirnos, tiene que buscar las condiciones, si es que cumple y si es que no cumple. Como vemos, aquí se está reflejando tanto en el algoritmo como en el diagrama y la ejecución, el paso a paso, cómo vamos ejecutando y dónde se va reflejando esos datos. O sea, según mi lógica está bien, pero puede tener algún error, sí, pero según mi lógica está bien. Ahí vuelta nos salió. Ah, el año está mal ingresado, Matías. Otra vez. En el paso a paso. Exacto, ahí. Ahí está bien. Y aquí podemos ver cómo nos dirige por cada sentencia condicional. Como no cumple, entonces busca la siguiente alternativa, digamos en este caso, hasta que pueda cumplir ese algoritmo, hasta que pueda cumplir, digamos, de esa condición. Este es mi ejercicio, licenciado. No sé si tiene alguna pregunta, algo por decirme. Bueno, se ve aquí la utilización de condiciones múltiples, ¿no? Que es lo importante. Pero como yo les decía, tienen ustedes que siempre analizar el problema, ¿sí? Para poder definir correctamente las condiciones. Porque en el caso de que yo ponga mal una expresión lógica dentro de una condición, obviamente no voy a obtener el resultado esperado. Sí, entonces tener muy, muy en cuenta la expresión lógica más adecuada y obviamente correcta que me permita llegar al objetivo propuesto, ¿no? No sé si este es el único ejemplo que ustedes tienen. No, sí hay más ejercicios, pero en este caso, digamos, el PCI nos da, digamos, o nos corrige cuando está una expresión mal escrita Ya, o mal está escrita, sí. Pero, por ejemplo, el PCI no les puede corregir si ustedes ponen mal la expresión. Supongamos, si en vez de poner un igual, yo le puse un mayor, ¿sí? ya. O si en vez de un mayor, yo le puse un menor. Eso el PCI no lo va a corregir. Sigue la secuencia y le va comprobando eso que usted puso. Pero en errores de sintaxis, sí. ¿Sí? En eso sí le corrige el PCI. Por eso les decía que tengan mucho cuidado al momento de plantear una expresión lógica, ¿no? Porque al momento que lo pasen a un lenguaje de programación, entonces por eso les decía, tal vez no les va a salir el resultado esperado. En ¿Sí? este momento, Entonces se va a ir por otro lado. ya, Sí. claro. Ya, licenciada, muchas gracias. El compañero Matías es el siguiente en dar su ejercicio. Ya, buenos días con todos. Siguiendo a continuación el ejercicio 2 de sentencias condicionales múltiples. En los datos que podemos encontrar a continuación es realizar el siguiente algoritmo, en el cual logre permitir el menú de cada día de la semana, según el menú correspondiente de cada día. Aquí podemos ver las opciones de días laborales del 1 al 5, los días que corresponden a cada semana, tomando en cuenta los días laborales y la opción de menú que se va a dar ese día. A continuación, la ejecución del algoritmo. Ya.
Aquí podemos ver la ejecución del algoritmo en el cual, eligiendo la opción múltiple, definir n como entero. Al escribir, se va a ejecutar que por favor ingrese un número del 1 a 5 tomando en cuenta los días laborales. Tomando en cuenta que debe, según el número que corresponda, va a corresponder a cada opción de menú, que deben poner del 1 al 5, en el cual, por ejemplo, 1 sería el lunes, y se le ejecutaría la opción de menú que corresponde a ese día. Y se le va a dar como un mensaje. Por ejemplo, aquí el lunes corresponde a ensalada con pastel de carne y que tenga un buen inicio de semana. Y así ejecutivamente le va a dar la opción 2, la 3 y la 4. Y en la 5 también, por ejemplo, aquí digitando el número 5 se va a escribir viernes, corresponde al menú que se va a dar ese día y tiene un mensaje de buen fin de semana. Al final del algoritmo se va a dar gracias por preferirnos, que lo disfrutes. También aquí se genera un error, por decir, por ejemplo, el cliente no sabe qué número poner y por error pone el número 7. Se le va a ejecutar un error que dice opción de menú incorrecta, inténtalo de nuevamente. Aquí a continuación la ejecución. Aquí podemos ver que dice, por favor, ingrese un número entre el 1 y el 5 según al día de hoy. Por ejemplo, digamos, es el 5. Y automáticamente le va a salir la opción de menú y el mensaje. Pero si le digitamos el número 8, ejecuta un error, en el cual podemos ver opción de menú incorrecta, inténtalo nuevamente. ¿Alguna pregunta? Bueno, esta es una estructura de control, ¿sí? Así se conoce, ¿no? Una estructura de control más que una estructura condicional múltiple. Como ustedes pueden ver ahí, bueno, si lo comparamos con los ejemplos anteriores, no tenemos específicamente como una condición, ¿no? Como les decía, esto más bien es una estructura de control que se utiliza para evaluar una variable que nosotros estamos ingresando, ¿sí? Y dependiendo del valor que se ingrese, se va a realizar una determinada acción, como lo estamos viendo aquí. Por ejemplo, dice, bueno, ingresamos el valor n, no sé, 3, 4, lo que sea, ¿no? Y vamos a evaluar el valor de la variable ingresada, como lo estamos haciendo aquí. Entonces, por ejemplo, yo ingresé el número 2, lo va a comparar. Si es el número 2, ¿por qué opción se va? Me parece que es martes, ¿no? Sí, Ya, arroz con carne, y bueno, eso es lo que va a imprimir nada más. Entonces, a esto lo conocemos, no se olvide, por favor, como una estructura de control, ¿sí? No más bien una sentencia condicional múltiple, no, sino son sentencias de control, que bueno, más adelante lo vamos a ver, ¿no? Que en programación, bueno, también se lo conoce como una estructura case, ¿sí? Donde nosotros vamos a ir evaluando, como les decía, el valor de la variable ingresada y dependiendo de este valor va a ir haciendo una determinada acción o instrucción, como la vemos, ¿sí? No sé si tienen tal vez alguna inquietud los compañeros. ¿El diagrama de flujo cómo quedaría? A ver, transfórmenla en el diagrama de flujo, por favor. Mire, ¿sí? Todo se basa en la variable ingresada, en el valor de la variable ingresada, ¿sí? Por eso les decía, es una sentencia de control o una estructura de control que permite evaluar la variable, el valor de la variable ingresada. Todo va a depender de eso. Entonces, si usted ingresó, por ejemplo, el número 5, se va por el camino del 5 o de la opción 5, o si ingresó el 3, por el valor de la variable 3 que usted colocó, ¿no? Sí. No sé si estamos claros, chicos. Sí, licenciada, sí estamos claros. ¿Sí? Entonces, no en sí es una sentencia condicional múltiple, sino más bien son estructuras de control, que se basa en el valor de una variable ingresada, ¿no? Todo depende de eso. Listo, bueno, cuando ya veamos lo que es programación, nos vamos a encontrar con sentencias case,
¿sí? CASE, ¿sí? Que permiten evaluar el valor de una variable ingresada. Listo, no sé si tienen preguntas los compañeros. ¿Terminaron ya con la exposición? El No, grupo número 6. todavía falta una. Ya dicen, el siguiente ejercicio es realizar el siguiente algoritmo en el cual permite obtener el rango de estudio dependiendo de la edad de cada estudiante. Ya le voy a compartir, licenciada Aleja. Ya dicen, este ejercicio se trata sobre ejecutar el rango de estudio. Es decir, por ejemplo, si digamos, un niño bueno, de 0 a 3, si tiene la edad de 0 a 3, de 3 años, pertenece al inicial 1. Cada rango de estudio tiene, bueno, aquí lo voy a ejecutar dependiendo de la edad que yo desee darle al rango de estudio que le voy a dar. Por ejemplo, voy a ejecutarlo ya para que pueda ver con cada una de las edades. Por ejemplo, de 0 a 3 le va a realizar que pertenece al inicial 1. Aquí voy a ingresar el número 3 y le va a imprimir que pertenece al inicial 1. Si le pongo en que pertenece a preparatoria, que yo le ingresé de 5 a 7 años, le voy a ingresar la edad de 6 y le va a ejecutar que pertenece a la preparatoria. Aquí en lo último, licenciada, no le utilicé ninguna restricción porque ya que en la universidad pues es de 18 a, dependiendo de la edad que estudie, pero le voy a ejecutar con una edad, no sé, 50 años y le va a realizar que pertenece a la universidad. Yo creo que todo eh, creo que ya mis compañeros explicaron ya lo de los fin, dependiendo de cada restricción o cada que usted ponga, tiene que poner el fin, la finalidad bueno, de mi ejercicio, la finalidad era de visualizar en qué año, en qué rango de estudio pertenecía, dependiendo de la edad, como pudieron ver, si ingresaba a la edad donde mi algoritmo yo le había puesto que pertenecía de 3 a 5 años, entonces pertenecía al inicial 2. No sé si tienen alguna pregunta porque ya le ejecuté a cada uno. Vuelvo a ejecutar, por ejemplo, el final del algoritmo. Eh, no sé qué pregunta desean. El diagrama de flujo, ¿cómo se reflejaría? Ya te ayudo. Aquí podemos ver, déjame ver si se puede. Como pueden ver aquí, Vemos el pseudocódigo, Gema. ¿Mande? Comparte toda la pantalla, solo se ve el PCI, no se ve el diagrama de flujo. Seguro no se ve. Espérate. Déjame dejar de compartir y yo te ayudo. A ver. Ahí se ve, Gonzalo. Sí, ahí podemos observar. Ya. Así le genera el PCI. Sí, listo. Listo, pero miren lo importante, ¿no? Pues si tenemos una estructura anidada, Las una función condiciones dentro de otra. de otras, sí, listo. Ya. ¿Cuál es el objetivo de su ejemplo, Gema? Como le dije, licenciada, era indicar de qué rango, por ejemplo, si pertenecía, digamos, si yo soy mayor a 18, el rango de estudio en el que pertenece. Por ejemplo, yo tengo
más de 18 años pertenezco a que soy universitaria, pero si tengo entre 16 a 18 años pertenezco a que soy, que estudio en bachiller, o dependiendo de los datos que yo le quiero dar al algoritmo, Liz. Listo, chicos. No sé si tienen tal vez alguna inquietud los compañeros. Con esto finalizaron su exposición, ¿verdad? Del grupo número 6. ¿Sí? Ya. No sé si vamos entendiendo, está claro lo que es esta temática de las sentencias condicionales múltiples. ¿Sí? Listo. ¿Hay otro grupo, chicos? No, licenciada, el grupo 6 es el último. Ya. Listo, chicos.